Nuevamente estamos entrando a sus hogares con el propósito de compartir la palabra de nuestro Dios, ya que su palabra es edificante a nuestras vidas y por medio de ella pues somos consolados y fortalecidos. Esa palabra es vida, esa palabra es Cristo Jesús. Estamos agradecidos con Dios por sus bondades, sus favores, sus misericordias, las cuales han sido derramadas sobre nuestras familias, como también sobre cada miembro de esta congregación, y también a los que nos escuchan allá en otros lugares como Estados Unidos, allá en Nicaragua, especialmente aquí en Guatemala. El propósito de compartir la palabra del Señor, como lo dije anteriormente en ciertas oportunidades, no es para regañar a la gente, sino es para ubicarnos. Por eso muchas veces Jesucristo dijo: de cierto os digo. O sea, tratando de recordarles cuáles son sus mandatos, sus propósitos y sus objetivos. Ahora, esta mañana, queremos darle seguimiento a lo que hablamos el domingo pasado. Y eso lo encontramos siempre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y versículo 1 al 3. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírteles por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí Lucas está tratando de dar un mensaje a este varón, pero no un mensaje que se le antojó a él dárselo de la manera como él lo pensaba, o un mensaje que posiblemente se lo había escuchado a alguien y le había llamado la atención. Pero nos hace una aclaración que antes de llevarle ese mensaje a este funcionario, Lucas dice que investigó con diligencia. ¿Para qué? Para estar seguro que lo que estaba diciendo iba a ser de beneficio para el que estaba escuchando. Por eso dice que se fue al origen. ¿De dónde es el origen de nuestro Señor Jesucristo? Ya que muchos lo nombran como el Hijo de María y que su origen es María, pero no, el origen de Jesús viene desde antes de la fundación del mundo. Su origen se manifiesta cuando Dios dijo: sea la luz. Ahí estaba Cristo Jesús también, cuando Él dice que solo decía la palabra y las cosas sucedían. Cuando dice Juan que Él es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, quiere decir que Jesús estaba en el principio de la creación. Jesús es la palabra viva, la que sale de la boca de Dios. Ahora Él quiere darle un mensaje bien claro a este varón para no engañarlo con filosofías, con ideas personales, sino darle un mensaje ciertísimo para la edificación. En cierta oportunidad me dijo un varón, me dice: usted sabe, me dijo, el origen de su apellido. Pues yo sí lo sé, le dije. Es que si usted entra al internet, puede preguntar ahí por su apellido y lo van a llevar a unos países y ahí está el origen de su apellido. Mire, la verdad que yo soy de Guatemala y no tengo por qué estar averiguando,
Pero hay personas que se gozan, se preocupan por andar buscando dónde se originó mi apellido. Me escribió una hermana de México y me dice, el papá de mi esposo era de Guatemala y era apellido Noriega. Y yo quisiera saber dónde se origina. Y yo le dije, ¿sabe qué? El apellido Noriega viene de Quiché. ¿Para qué vamos a andar con tantas cosas? Viene de Quiché. Entonces, aquí vemos que estamos preocupados por nuestro origen paternal, pero no nos hemos preocupado de dónde nos originamos nosotros. Según las Escrituras, nuestro origen es de Dios. De Él tenemos su genética, de Él tenemos su carácter, de Él tenemos su naturaleza. Cuando Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, estaba diciendo, hagamos al hombre igualito a nosotros, con la misma forma de nosotros. Lo único, no se le dio la deidad, pero somos hechura de Dios, a su imagen y semejanza. Ahora, el asunto está, amados hermanos, es que porque muchos dudan o no saben su origen, no viven la vida plena que es en Cristo Jesús. Viven una vida mediocre, una vida sin propósito, una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque ignoran. Simplemente un día alguien los evangelizó y le habló de Cristo Jesús y le dijo que si recibía a Jesucristo y era hijo de Dios, pero no lo llevó a lo profundo como lo está haciendo aquí Lucas. Le está diciendo, excelentísimo, estoy hablándote lo que yo sé. Yo ya sabía, ya me habían dicho muchos que vieron con sus propios ojos, pero yo me preocupé por investigar con diligencia. Le estaba diciendo para que sepas qué es lo que estás haciendo. Entonces vemos, amados hermanos, que ese es uno de los motivos por el cual la iglesia no está funcionando al 100%. La iglesia muchas veces ignora su verdadera identidad. Muchos tienen, por ejemplo, hace pocos días hablando con una hermana, me dijo, allá en mi iglesia hacemos de esta y esta manera. Entonces me pongo yo a pensar, ¿la iglesia de quién es? ¿Es mía o es del que la compró con su sangre? La iglesia le pertenece a Jesucristo. Nosotros solamente somos servidores de Dios. Eso es nomás. Pero yendo un poco más profundo, el hecho de ser siervo de Dios no me quita a mí ser hijo de Dios. Y cuando yo actúo como siervo, actúo como pastor, estoy negando mi origen. Yo tengo que mantener un equilibrio y siempre estar atento a lo que el Espíritu Santo me está informando. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y verso 18, dice Marcos no era un discípulo de Jesucristo. Marcos recibió información, escuchó testimonio de personas que experimentaron la vida de Jesucristo. Marcos dice en ese capítulo 1 y versículo 8, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, dice, fue así. ¿Por qué dice fue así? Porque el nacimiento de Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo. No es, dice la Escritura, que esto no es de hombres, es obra de Dios por medio de su Espíritu Santo,
Entonces ahí Jesucristo fue engendrado, se hizo carne para habitar entre nosotros, con la genética de su Padre, con la naturaleza de su Padre, de manera que la vida que vivió Jesucristo en su niñez, en su adolescencia y en su juventud, fue una vida impecable, no como la que nos enseñan o nos enseñaban antes en las películas. No, Jesucristo, a pesar que sabía quién era su Padre, respetaba a José, de tal manera que vivió una adolescencia impecable. Había muchas tentaciones, porque dice de que él fue tentado por muchas, pero no pecó. Entonces vemos que Jesús, cuando se va a bautizar, que Juan, ahí sí que como escuché, que Jesús fue bautizado por un inconverso, porque Juan no había nacido de nuevo. Mas sin embargo, la directriz que tenía Juan de parte de Dios era de que tenía que aparejar los caminos de su Hijo. Y cuando Jesús se presenta en el río Jordán para bautizarse, Él no fue a bautizarse para perdón de pecados. Él fue a bautizarse porque esa era la directriz que había recibido de su Padre. Entonces Juan se quiere oponer y Jesús le dice: es conveniente que tú me bautices. Y ustedes han leído, les han predicado los acontecimientos de ahí, en esa hora. Como dice que cuando Jesús surgió de las aguas, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué Dios se complacía en este varón? Porque este varón respetó su origen. Este varón, en cierta oportunidad, en una fiesta, se le perdió. No se le perdió, sino que lo que se perdieron fue José y María. Fueron distraídos, se fueron con sus amigos, y Jesús siempre estaba interesado en las cosas de Dios, y no lo hacía así por antojo, sino porque Él sabía quién era. Y dice que cuando regresaron los padres y lo encontraron, dice, lo encontraron en el templo disputando con los maestros de la ley. Ellos estaban admirados, y ellos vienen y le llaman la atención a Jesús. Le dice: ¿qué es lo que nos has hecho? Nos has preocupado. Y él le dice: ¿por qué se preocupan ustedes? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Eso me indica a mí que Jesús vivió una vida muy sumisa a José, una vida muy sumisa. Él respetó, honró a María y honró a José, no solamente en su hogar, sino en su entorno, de manera de que José y María se sentían muy dichosos de la formación que tenía Jesús. Pero en Jesús existía la verdad. Yo no soy hijo de José, yo soy hijo de Dios. Por eso dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces vemos que aquí Marcos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, y explica diciendo que fue por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, la pregunta que puedo hacer esta mañana es: ¿ya investigó usted su origen? Si no lo ha investigado, hágalo, y se va a dar cuenta que usted es hijo de Dios. No es de la casualidad, usted es un hijo de Dios. Haya sido engendrado donde ha sido engendrado, es un hijo de Dios. No sé dónde ni quiénes son sus padres terrenales, pero su origen viene de Dios. Ahora, por no saber nuestro origen, perdemos nuestra identidad, nos comportamos como cualquier persona. Pero al saber que vengo de la simiente de Dios, que vengo de esa naturaleza, esa genética de Dios, eso me exhorta a mí a vivir una vida
de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir el evangelio no como me lo enseñaron, ese evangelio de bullas y todo eso, no, el evangelio de Jesucristo, el cual dice el apóstol Pablo que hay muchos evangelios, pero esos evangelios son anatemas. Solo hay un evangelio, dice, y es el evangelio de Jesucristo, del cual él dijo en Romanos 1:16, de ese evangelio yo no me avergüenzo. Porque, ¿qué? Porque ese evangelio transformó la vida de Saulo de Tarso y lo convirtió en un Pablo. Ese evangelio de Jesucristo es el que debe de revelarse en nuestras vidas, que la sociedad se dé cuenta que de dónde dependemos nosotros. No dependemos de un apellido aristocrático, de un apellido ya del extranjero, no. Mi origen es Dios. Sea yo un chaparrito, sea alto, sea gordo, sea flaco, sea simpático, sea feo, a mí no me importan los rasgos de mi vida. Lo que me importa, y estoy seguro que soy hijo de Dios, y usted es hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Comportarnos como hijo de Dios. Honremos a Dios. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, también está diciendo honrenme a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a honrar a los que me honran a mí también. Que la gente se sienta atraída por ese estilo de vida, que la gente se sienta feliz. Por ejemplo, cuando dice en Mateo capítulo 16 y verso 18, dice Pedro, él hace la pregunta, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Pues ellos le dicen, unos dicen que eres Elías, que eres Jeremías, o algunos de los profetas. Qué buena salida tuvieron ellos, pero los confronta y le dice, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Se quedaron atónitos, se quedaron así, en stand-by, no sabían ni qué responder. Pero Dios, que da testimonio de Jesús, como da testimonio también de nosotros, le revela a Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía que Jesús era hijo de José y de María, mas sin embargo la revelación que recibió del Padre le dijo, él es hijo mío, es hijo del Dios viviente. Y para Jesús eso fue una confirmación de dónde era su origen. Ahora le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sabes que, Pedro, sobre esta revelación voy a edificar mi iglesia. Y saben, amados discípulos, le dice, y ni las huestes del infierno van a prevalecer contra mi iglesia. La pregunta que le hago a usted, ¿usted es miembro de una denominación evangélica o usted es iglesia? Porque eso dice Jesús. La iglesia no son donde nos reunimos, no, la iglesia es usted. Y esa iglesia que dice Jesús, ni las huestes del infierno van a prevalecer contra ella, quiere decir que el maligno no tiene arte ni parte, ningún derecho legal sobre su vida, sobre sus posesiones, sobre su familia, sobre su hogar. Usted es la iglesia, usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad, ese es el origen de nosotros. No somos un montón de evangélicos, un montón de creyentes, un montón de que se reúnen a hacer cultos. No, somos hijos del Dios viviente, así como Jesucristo lo era. Y Él nos dice a nosotros, si ustedes son mi iglesia, ni las huestes del infierno podrán prevalecer contra ustedes. ¿Por qué? Porque no le pertenecemos a este mundo. Aunque estemos en este mundo, no somos del mundo, como tampoco Jesucristo era del mundo. Entonces lo que está haciendo Jesús es ubicarnos en nuestro origen. Olvidemos de nuestro apellido,
olvidemos dónde nacimos. No, nuestro origen es nuestro Padre Celestial, porque tenemos la genética de Él. Entonces, Dios en su gran misericordia le está revelando a Pedro, le está revelando a los discípulos, nos lo está revelando a nosotros. Este es mi hijo, este es mi hijo, él tiene mi genética. Ahora, cuando dice Jesús, no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre, eso quiere decir que hay varias revelaciones que se manejan en las congregaciones. Hay revelaciones de la pura carne, hay revelaciones en la pura sangre. No, eso lo que hacen es engañar a la pobre gente con decirle tantas cosas bonitas y esto le va a venir a usted. Mire, mi hermano, escuche, mi hermano, usted que está escuchándome, le voy a decir algo, que cuando un profeta de Dios iba a hablarle al pueblo, muchos se escondían, porque Dios siempre que hablaba, lo primero que hacía era reprenderlos. Entonces la gente se escondía, porque Dios me va a descubrir lo que yo estoy haciendo. Va a descubrir delante de la gente que somos adúlteros. Va a descubrir que somos ladrones. Entonces la gente le huía al profeta. Tenían miedo de lo que Dios les iba a decir. Pero en estos tiempos, ¿qué hace la gente? Se pone muy atenta a ver lo que Dios le va a decir. Y esa revelación en la carne le dice, Dios dice que te va a prosperar. Dios dice que te va a sacar adelante con tu problema. Dios dice que vas a viajar por otros países. Dios dice un montón de ofertas. Pero óigame, hermano, óigame, solamente lo que Dios nos confirma en su palabra, eso sí es una realidad. Entonces vemos, hermanos, que no es simplemente ser miembro de una congregación. Debemos ser miembros del cuerpo de Jesucristo. Ahora, se dice que la iglesia evangélica fue fundada por Constantino, un emperador que hubo hace años, no me interesa saber en qué año, pero que la iglesia evangélica cristiana se fundó con Constantino. Este hombre dice que con el tiempo se volvió católico y de ahí surgió la iglesia católica. Ahora otros dicen, la iglesia evangélica surgió de Martín Lutero. No, Martín Lutero fue un protestante, por eso muchos no sé por qué nos dicen protestantes a nosotros. No, nosotros somos hijos de Dios. Si fuéramos protestantes anduviéramos tapando carreteras, quemando llantas. No sé si habrán algunos cristianos que hayan involucrados en esa revuelta, pero nosotros no somos protestantes, nosotros somos hijos de Dios. Entonces Lutero y todavía grandes predicadores celebran el día de la Reforma. No, señores, la iglesia de Jesucristo no nació de Constantino, ni de Lutero, ni salió de la iglesia católica. La iglesia cristiana nació en el corazón de Dios. Dios la planificó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia cristiana no se le antojó a un religioso, no. Han tergiversado la verdad. Por eso muchos han volteado las espaldas al Señor después de haberlo conocido, porque se dejan llevar por doctrinas, porque no investigan. Eso es lo que enseña la teología. Yo estudié teología y de eso no sé nada, no aprendí nada, porque lo que me enseñó fue a hacer mis propias interpretaciones. Nosotros no manejemos la teología, manejemos las escrituras. Porque aquí dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Aquí me dice a mí, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna,
y son las que dan testimonio de mí. No hay que investigar tanto para saber quiénes somos. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo le aseguro yo a usted de que la iglesia nació en el corazón de Dios? Pues fíjese que allá en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 3 y 4, nos aclara y nos dice de dónde se originó la iglesia. Dice que, dice capítulo 1 y el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4 dice, según nos escogió. Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Él se llama Jesucristo. Jesucristo ya existía en ese tiempo. Y ya Dios nos estaba predestinando, ya nos estaba escogiendo para que nosotros fuéramos parte del cuerpo de Jesucristo. Dice, antes de la fundación del mundo, antes que existieran los ríos, los bosques, las hierbas y los animales y todo lo que existe ahora, no existían, pero ya usted, yo estábamos en el corazón de Dios. Ya Dios había pensado en usted. Y aunque usted fue un pecador, aunque usted fue un rebelde, aunque usted fue un religioso, en el corazón de Dios ya estaba usted escogido para que un día usted se convirtiera en un hijo de Él. Un día usted reconociera quién es su mero Padre. Es Dios de los cielos, hombre. Aquí dice, para que fuesen, ahora dice, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. No dice para que seamos evangélicos del montón. No dice que para que seamos un montón de bullistos. No, Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. En otras palabras, apartados para Él. Y si Él es santo, los apartados del mundo tienen que ser santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Se da cuenta usted? La iglesia cristiana no nació con Constantino, ni con Lutero, ni la iglesia. La iglesia cristiana nació en el corazón de Dios. Entonces, ahora usted ya sabe que usted es parte de esa iglesia, porque usted es iglesia. Ahora usted ya está entendiendo de que usted no le pertenece a ninguna denominación religiosa. A usted le pertenece a Dios y usted está en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas. Los que dicen que están en Cristo Jesús deben de andar como Él anduvo. Entonces nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora bien, no nos escogió solamente para que seamos un grupo de alabanza. No nos escogió para ser músicos, para ser del coro, como me dijo en cierta oportunidad un varón allá en Zipacate. Yo quiero contarles desde que Dios me llamó al diaconado. No, hombre, somos los pastores los que nombraban los diáconos. Dios nos llamó a todos como hijos, como sus siervos. Entonces, muchas veces por no saber lo que somos, es que no caminamos correctamente tratando de agradar a Dios. Allá en Efesios capítulo 4 y versículo 1 dice de la siguiente manera: yo pues,
preso en el Señor, dice el apóstol Pablo. No dice preso en la cárcel de la granja, no, yo estoy en la cárcel de la aldea, preso en Pavón, no, yo estoy preso en el Señor, le pertenezco al Señor, como dice allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que dice, estoy preso en el Señor. Yo os ruego, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico, iglesia amada, no la iglesia de Éfeso, iglesia de Jesucristo de estos 21 siglos, como sea, de esta era, de esta época, iglesia. No importa de qué dominación sea usted como iglesia, dice Pablo, anden como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Nos está amonestando, nos está diciendo, dejen de vivir esa vida desordenada, dejen de deshonrar a su padre, anden con dignidad, compórtense como hijos míos, compórtense como nuevas criaturas, den testimonio viviente de lo que yo he hecho en sus vidas. Demuéstrenle al mundo cómo fueron transformados ustedes. Den buen testimonio de mí, con dignidad, con honradez. Tenemos que marcar la diferencia. Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No en la iglesia, en templos bonitos, traer arquitectos de otros países para que vengan a traer diseños novedosos, tratando de impresionar con un templo bien adornado. No, lo que Dios quiere es corazones limpios. Lo que Dios quiere son vidas consagradas a Él. Él quiere hijos obedientes, que le amen, que le adoren en espíritu y verdad. No solamente ser parte del libro de la membresía, no, como aquel fariseo que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mi diezmo, yo no soy como este. No, no seamos nosotros tan altivos, seamos humildes. El publicano dijo, no se atrevía ni a levantar su mirada hacia el cielo y solamente dijo, sé propicio porque soy pecador. Perdóname, yo sé que cometemos pecados, hermanos, no estamos libres, cometemos ciertas imprudencias, pero para eso tenemos un abogado a nuestro lado, se llama Jesús. Y Jesús está intercediendo por nosotros, pero mantengamos un estilo de vida que pueda reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 4 verso 7 dice de la siguiente manera: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí vamos a entrar en una aclaración que es muy importante, y es por los ministerios tan famosos que hay ahora. El ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio de evangelista, el ministerio de maestro, el ministerio de pastor, el ministerio de alabanza. Mire, hay un montón de ministerios, pero ¿quién le dijo a usted que
que esa palabra cabe en lo que usted es? Cuando que aquí dice que Jesucristo le dio dones a los hombres. En el versículo 11 no dice ministerios, dice y Él mismo. ¿Quién es el mismo? Jesús mismo, el que subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo constituyó a unos, dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué dio esos dones? No para que me ponga la túnica o el vestuario de un cargo de esa naturaleza, para que mi carta de representación, mi carnet me identifique a mí como un gran pastor, como un gran evangelista, como un gran profeta, como un gran apóstol, como un gran maestro. No, dice constituyó los dones a fin de que estas personas con sus dones vayan y perfeccionen a los santos. Esa es la función. Para eso Dios le dio dones a los hombres, especialmente a estos personajes. Los dones son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Aquí ya entra la palabra ministerio. ¿Y qué quiere decir ministerio? Quiere decir servir. Yo soy un ministro, pero no sirve para nada. Yo soy un ministro, pero no me ocupo en nada. Entonces no es nada. Ministro es servir. Entonces, estos dones, Jesús los constituyó. Jesús ya se había ido. Entonces comisionó a hombres específicos, pero con una función de formar a los cristianos, de darles forma. Por eso les dice, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, preparar la gente para que le sirvan a Dios. ¿Cómo le van a servir? Pues hay muchas maneras de servirle a Dios. Entonces, ¿por qué agarraron ese yo soy, mi ministerio es profético? Mi ministerio es evangelista. Eso se llaman dones dados por Jesucristo, aparte los dones que da el Espíritu Santo. Ahora, el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el trabajo pastoral, ese es el trabajo apostólico, ese es el trabajo profético, ese es el trabajo evangelista. Evangelista aquí no es acampañero, no es aquella persona que necesitamos tener una bonita ofrenda y un bonito hospedaje porque viene un evangelista a predicarle a mucha gente. No. Todos los cristianos, todos los miembros de una congregación que son hijos de Dios tienen que ser evangelistas. No es un grupo exclusivo, no es una selección. Yo quiero contar o compartirles a ustedes que uno con sus emociones comete errores. No digo pecado, errores. ¿Por qué? Por ilusionarse uno o por ser uno apasionado. Pero yo dije un día, voy a hacer campañas en todas las iglesias del distrito. No van a gastar ni un centavo porque voy a comprar todos los aparatos que necesito. Y entonces invertí más de 27,000 quetzales en aparatos, bocinas, teclados, bajos, micrófonos, batería. Todo lo compré, emocionado. Y dije, yo voy a seleccionar a 20 de la iglesia
y les voy a poner su camisa polo con una inscripción en la espalda, identificándose como un evangelista. Voy a contratar unas hermanas para que vayan a hacerle la comida, pero vamos a bendecir esa iglesia. Yo tenía esa idea. Y pregúnteme, ¿dónde están los aparatos? Ahí los tengo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor reveló que no es un grupito el que tiene que evangelizar, es la iglesia. No solamente son 10 o 15, no, es responsabilidad de toda la iglesia de ir a predicar, de ir a evangelizar. Y para eso están estos 5 dones. Estos 5 dones lo que sirven es para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para que sirvan. Cuando nosotros nos preocupemos por cumplir la función por la cual Dios nos escogió, especialmente a los que estamos al frente de una congregación, es que lleguemos a la unidad de la fe. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cada congregación tiene su propio criterio, cada congregación tiene sus propias ideas, cada pastor tiene sus propios planes. Dejamos a un lado los planes de Dios y metemos los planes de nosotros. Creemos que estamos haciendo bien y hay cosas que las estamos haciendo bien, pero no quiere Dios que las hagamos de esa manera. Él nos ha dado directrices, nos ha puesto un modelo, nos ha puesto un diseño, cómo debe ser su iglesia. Por eso he dicho que muchas veces Dios no confía en los pastores, porque Él mismo dice, Él mismo se presentará una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna cosa contaminada. Él mismo se la va a presentar, porque no está viendo que la función pastoral, que la función profética de los otros dones no se están formando. No hay unidad, hay rivalidad entre cada congregación. Y creemos que estamos alabando a Dios, estamos predicando el amor, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando en lenguas en la iglesia, hay avivamiento allá en la iglesia, pero no hay unidad. Y Dios no quiere un grupito de una congregación, Él nos quiere a todos. Por eso dejó estos 5 dones, para perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a un varón determinado, un varón no que claudique por problemitas, que lo muevan las necesidades, que lo muevan las circunstancias. No, un varón perfecto como lo fue y lo sigue siendo Jesucristo. Jesucristo nunca perdió su lugar. Él siempre se mantuvo íntegro, a pesar que trataron de desubicarlo. Se mantuvo en su posición como su Padre se lo había ordenado. Y Jesús se hizo hombre. Si Jesús renunció a su deidad, Él vivió en esta tierra llena de tentaciones, lo atacaron de diferentes maneras, pero no pudieron dominar sus sentimientos, no pudieron abusar de Él. Mantuvo su serenidad, mantuvo su madurez. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia, que es una iglesia victoriosa, una iglesia que sea influyente, una iglesia que traspase las metas que nos han establecido a las sociedades, una iglesia que refleje la gloria de Dios. Pero ¿cómo va a suceder si los 5 dones no están funcionando? Especialmente nosotros los pastores. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no nos engañen los demás predicadores, para que no seamos niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las personas son atraídas a otras congregaciones, ahí andan haciendo proselitismo, ahí andan pescando en lo seco, andan quitándole gente a las iglesias pequeñas. Qué malo es eso, qué horrible es eso. Eso se llama piratería. Trabajen, pastores, trabajen con su congregación, evangelicen.
que les cueste lo que tienen en el templo. Dejemos de andarle quitando gente a las demás congregaciones con distractores, con música, con show cristianos, con cantantes. No, la iglesia debe de evangelizar, pero comienza con los que están al frente de esa iglesia. Ahí mismo lo dice, para que no seamos niños. ¿Cuántos niños hay en las congregaciones? ¿Cuántos pastores niños? Ahí están llorando por lo que está pasando. Ya no me vienen ni a ver. No saben si estoy comiendo. No saben cómo la estoy pasando con mi familia. Dejemos de estar quejándonos. Dejemos de estar llorando. Si a Elías le llevaban carnitas frescas allá a comer, si le llevaban sus tortas, ¿por qué nosotros vamos a estar todos acongojados ahí renegando? No, hombre, ya no seamos niños. Ya debemos ser personas maduras, que impactemos a la sociedad y que en medio de la situación difícil, que vean en nosotros un rostro sonriente, positivo. Aleluya. Y aquí dice en el versículo número 7 del capítulo 4, capítulo 4, verso 8, dice: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautiva y dio dones a los hombres. Entonces, dése cuenta usted que no son ministerios, son dones. Están los dones primarios, son estos. Están los dones del Espíritu Santo, pero están los dones, los regalos, que solo sirven para adornarse a uno. Hablo lenguas, yo profetizo, tengo el don de fe, yo interpreto lenguas. No, esos son dones, son regalos, no es porque sea santo. Vemos ahí Romanos capítulo 12 y verso 1. Cómo Pablo está tratando de ubicar la iglesia en su lugar. Aquí le habla a la iglesia de Éfeso y le dice: miren, para eso se repartieron los dones, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para que sean santos, pero también para que sean para su alabanza, pero también para que dejen de ser niños. En la iglesia de Roma, aunque muchos dicen que Pablo estuvo en Roma predicando, por lo que yo he estudiado, Pablo no estuvo en Roma. A Roma lo llevaron el evangelio, los discípulos de Pablo llevaron ese mensaje. Entonces Pablo le está enviando una carta a él, porque él tiene noticias que la iglesia de Roma no está dando la talla. La iglesia de Roma se está dejando llevar por el sistema del gobierno romano. Cierto, ahí estaba la iglesia católica, ahí estaban todos ellos, pero ahí había un remanente de cristianos, por decirlo así. Pero estos cristianos se acomodaron al mismo sistema de los romanos. Estos cristianos no alcanzaron la madurez, ya no fueron discipulados, no estaban dando la talla, y lo supo Pablo. Y Pablo, como buen arquitecto, dijo: aquí hay un problema en la iglesia de Roma, así que vamos a ir a corregirlo. Y qué bueno que los corrigió, y le llega amablemente, con dulzura, les dice: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? Porque este es el culto racional. Eso es algo que ustedes han dejado de hacer. Ustedes están haciendo cultos irracionales, a ver qué es lo que sale. Yo quiero que ustedes presenten sus cuerpos. Dejen ese sistema de Roma. El reino de Dios no es de Roma. No. El reino de Dios está ya establecido en esta tierra. Pero ahí hay mandatos, ahí hay todo.
los estatutos, y ustedes no están haciendo lo correcto. Así que yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo, no anden presentando ideas, no anden presentando ofrenda, no lleven un palomino, no lleven un cordero, no, eso fue la ley. Ustedes tienen que presentar sus propios cuerpos, negándose a sí mismo, que ese yo ya no lo domine, que sea Cristo Jesús el que esté en ustedes. Pero saben que, hermanos de Roma, ustedes no van a cambiar así nomás, pero si ustedes se dejan transformar, si ustedes se rinden y dejan que sean transformados por su entendimiento, la única manera que ustedes puedan descubrir y conocer la voluntad de Dios en sus vidas es cambiando de ideas, cambiando de posición. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Eso no se aprende en un instituto bíblico. Esa responsabilidad personal. Eso yo lo voy a hacer. Yo reconozco que estoy mal, entonces voy a reparar ese error. Yo voy a corregirme. Eso está diciendo Pablo: corríjanse, vuelvan en sí. Ya no sean un montón de religiosos bullizos cantando y alabando a Dios. No. Cambien ese estilo de vida. Esto es lo que ustedes están viviendo, no le agrada a Dios. Así que deben de transformarse, cambiar esa mentalidad. Y de esa manera ustedes van a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso es, hermanos. No nos conformemos a este siglo, no nos acomodemos. Dicen que hay mentiras que son día 25, mentiras día 50 y que no, dejémonos. La mentira es mentira y la Biblia nos enseña, la Escritura nos enseña: ningún mentiroso traerá el reino de Dios. Veamos realidades y vivamos esas realidades. Escudriñémonos. Ya el profeta Jeremías lo dijo allá en Lamentaciones: escudriñemos nuestros caminos, averigüemos cómo caminamos, averigüemos cómo nos comportamos en la sociedad, averigüemos si estoy correcto o estoy mal. Eso no espere usted que venga Dios. Si Dios va a bajar para corregirnos, hay que tener cuidado. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esa decisión la tomamos nosotros. El profeta Jeremías le dice al pueblo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para su iglesia. Jesús ama a su iglesia. Jesús anhela a su iglesia. Es la iglesia la que tiene que estar preparada para ese tiempo maravilloso. Ahí en Efesios capítulo 3 y verso 7 dice, Efesios capítulo 3 y verso 7 dice, del cual está hablando el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Yo fui hecho ministro, no ministerio, ministro. Yo fui hecho servidor. Entonces aquí en Colosenses 1:7 también nos dice lo mismo, y lo que significa ministro. Dice Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros.
Eso es un ministro. No es ministerio. Son dones, los cuales Dios constituyó por medio de Jesucristo para la perfección de los santos. Entonces, amados hermanos que me han estado escuchando, creo que ha llegado el tiempo. No nos dejemos ilusionar por las epidemias y por lo que está pasando, que Cristo allá viene y que no sé qué, y que son juicios de Dios. No. Prepárese usted. Preparémonos. No porque ya viene Cristo. Tenemos que estar preparados. Venga en el tiempo que quiera venir, pero que estemos preparados. Que estemos en el lugar correcto. Que estemos dando la talla. Eso quiere Dios. Que lleguemos a la unidad de la fe, pero también a un varón perfecto como lo era nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero orar especialmente por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Quiero orar por si hay alguien que sintió que el Espíritu Santo lo estaba ubicando, como una pregunta que hizo un evangélico de Ceibamelia y dijo: escuché la predicación, yo quiero que ustedes me expliquen cómo hago para nacer de nuevo. Y se le explicó, porque quiero decirles, amados, es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no podemos estar en el reino de Dios. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si usted hace sentido en su corazón arreglar su condición o su relación con Dios, hágalo ahí, hágalo para la gloria de Dios. Voy a orar por varias necesidades, por cada miembro de esta congregación, que tenemos tiempo de no vernos, pero que por la mañana siempre estoy ahí, invocando el nombre de mi Dios para que su mano poderosa esté sobre cada familia, orando sobre cada ministro, orando por muchas necesidades. Hay muchos que están enfermos, hay tristeza en muchos hogares, pero esta mañana quiero orar con todo mi corazón por mi hermana Vilma de Tovar, que ayer falleció su amado esposo Hugo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que los que están en tus manos no hay valiente que los pueda arrebatar. Y este es el momento, Padre, donde hermana Vilma necesita la fortaleza de tu Espíritu Santo. Sabemos que ese vacío que deja Hugo en su hogar no puede ser llenado tan fácilmente si no es la presencia tuya. Te ruego por sus hijos allá en los Estados Unidos, y que ella se fortalezca en tu palabra, y que su fe no decaiga, sino se mantenga firme, sabiendo que tiene un Dios a su lado. Oro por mis hermanos allá en Tucson, Arizona. Gracias, Dios mío, por esas vidas, que las bendiciones tuyas se derramen sobre ellos allá en Phoenix, Arizona también. Gracias por Reina Gudelia, gracias por Ovilia, por Selvin, por la familia de Selvin. Gracias por todos, por hermano Haroldo Juárez, Carlos Ovidio Rojas allá en los Estados Unidos.
por Mayra Santos. Padre, nos estás permitiendo traspasar las fronteras y nos sentimos satisfechos por ello. Allá el hermano Antonio Moineo en Victory, California, también lo bendecimos la congregación de Misión Cristiana del Calvario. Cada ministerio, Señor, donde quiera que estén funcionando, sirviéndote a ti como tú lo mereces, que sean guardados en el hueco de tu mano, especialmente ahora, Padre, que los ministros necesitan de ti por esta pandemia que está atacando a muchos países. Pero tu palabra dice que los que habitan bajo el abrigo tuyo moran bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres la roca inconmovible, y ahí estamos nosotros más que seguros. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendiciendo a mis hermanos de Santa Lucía también, Señor. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén.